otra vez el presidente propone distancia entre la Ciudad de México, entre Palacio Nacional y la Casa Blanca. Ahora, ¿el presidente está para defender al régimen de Miguel Díaz-Canel? El presidente se puede dar por ofendido cuando no se invita a un dictador como el presidente Daniel Ortega Saavedra. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Fíjense que siguen saliendo muchas líneas confusas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en la diplomacia, en la política internacional. El presidente no es un hombre acertado en la política nacional. Habla de confrontación constantemente, habla de un desencuentro con grupos conservadores, habla como si él estuviera gobernando para parte del país y otra parte del país fuera, digamos, en confrontación con él porque no va de acuerdo con lo que él piensa o propone y solamente está plegado a él todo aquello que apoya incondicionalmente al presidente o todo aquello que coincide incondicionalmente con él. Y la otra parte es totalmente excluida. Ahora, en el ámbito de la diplomacia, el presidente de México tendría que recordar que él, en el ámbito internacional, no representa a Andrés Manuel López Obrador. Él encarna una figura institucional y representa al país. No es a una persona, es a una nación. Y las líneas diplomáticas que lanza el presidente de la República son enteramente de título personal, no institucional. Las últimas que hemos visto de la semana pasada hablan de un presidente que confronta a Estados Unidos en la visita a Cuba, se envalentona cuando se le da la condecoración José Martí, y ahí dice que el esquema de integración continental tiene 2 siglos de atraso, está rebasado, y que ahora los países de América están ante una disyuntiva de plegarse a lo que mande Estados Unidos o de resistir con argumentaciones en contra de lo que Estados Unidos propone. Y como primera muestra de esta bravata que le lanza desde Cuba a Washington, el presidente dice el día de ayer que luego de la última reunión de la Cumbre de las Américas, que fue en Perú en el 2018, pasará a la siguiente ronda de negociaciones dentro de la Cumbre de las Américas, que en los últimos 28 años regresa a los Estados Unidos. Serán Los Ángeles. Y el presidente dice, no voy si no están también invitados Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y si no están esos 3 países invitados, entonces yo mandaré a Marcelo Ebrard, pero yo no asistiré a una cumbre convocada por Joe Biden. Y pregunta el presidente, en este ámbito de integración continental, ¿por qué no invitan a esos países? ¿Que no pertenecen a ese continente? ¿Que no pertenecen a este mundo? ¿Que son de otra galaxia? Dice el presidente López Obrador. El hecho es uno. Los intereses, desde mi punto de vista, los intereses de un país deben ser representados por su presidente. Pero cuando tu presidente asume la responsabilidad de buscar la observancia sobre los intereses de otros países en los que no hay democracia, lo que tendrías que ver entonces son las reglas de la fiesta, vamos a entenderlo así, de la Cumbre de las Américas. Lo voy a poner de otra manera. Te invitan a una fiesta y a esa fiesta van invitados que tienen aspiraciones comunes, educación común, un desempeño en común, una forma de concebir los valores en común. Pero de repente uno de los invitados dice,
si no invitan a estos 3 delincuentes, yo no voy a la fiesta. Pero ya ha habido otras ocasiones en las que en esa Cumbre de las Américas se ha invitado a este tipo de delincuentes, como el último enorme escándalo que se armó en una intervención de Hugo Chávez, cuando al referirse al ALCA, a este grupo continental comercial, dijo aquella sentencia de ALCA, ALCA, al carajo. Y de ahí mandó un tono discordante que hace pensar que hay líderes, al mismo Hugo Chávez, que en alguna iberoamericana el rey de España le dijo, ¿por qué no te callas? Le dijo a Hugo Chávez, que por cierto ha sido la vez que más bien me ha caído el que fuera rey de España, porque Hugo Chávez tenía una verborrea que no dejaba de hablar de cuestiones que no tenían nada que ver más que con sus posturas personales como líder vitalicio, hasta que se murió por cáncer, dictatorial de un país como Venezuela. Ahora, ¿el presidente está para defender al régimen de Miguel Díaz-Canel? El presidente se puede dar por ofendido cuando no se invita a un dictador como el presidente Daniel Ortega Saavedra, cuya vicepresidente es su esposa y que todos sus adversarios en las pasadas elecciones hacia la presidencia de la República están presos. ¿Ustedes creen que un presidente mexicano deba de ponerse en medio y decir que si no invitan a Miguel Díaz-Canel yo no voy? Luego de 64 años de ser gobernados en ese país, en Cuba, por 3 estadistas, de manera sucesoria como si fuera una monarquía, defender a un país que no tiene una democracia es la postura correcta para un presidente que supuestamente representa a un país que sí la tiene. Nos vamos a meter en un conflicto de intereses con todo el resto de los países, porque nadie ha dicho más que López Obrador que él no va. No lo ha dicho ni Alberto Fernández de Argentina. No lo ha dicho Jair Bolsonaro de una extrema derecha en Brasil. No, lo dice el presidente López Obrador defendiendo a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba como si fueran parte de su territorio. Y entonces manda a Marcelo para hablar de los intereses de México, intereses que están siendo gestionados y detrás de ello hay un presidente que no va de acuerdo con la reunión de la Cumbre de las Américas, a celebrarse en junio en Los Ángeles, California, en la que el anfitrión es Joe Biden. Yo me pregunto si los problemas diplomáticos se resuelven con la distancia. En este mundo de comunicaciones, no puedes dejar de asistir al grupo de los 20, no puedes dejar de asistir a la Cumbre de las Américas, no puedes dejar de asistir a reuniones que son convocadas por el mundo para resolver problemas del mundo. No le puedes dedicar toda tu atención a cómo no ir y mandar a un enviado que no tiene la capacidad decisoria, porque si la tuviera Marcelo Ebrard, pues podría llegar a la Cumbre de las Américas y decir en su calidad de vicepresidente o de representante del Poder Ejecutivo con poderes plenos, que llega a tomar decisiones que después de todo no puede tomar porque tiene que regresar a México a hacer consultas con su dictador. Y ahí nos quedamos en el limbo. Otra vez el presidente propone distancia entre la Ciudad de México, entre Palacio Nacional y la Casa Blanca. Una vez hecha esta declaración, el día de ayer, llegó Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos ante México. Entró a Palacio Nacional, salió poco tiempo después y no hizo declaraciones a la prensa. ¿Qué hablaron? Bueno, en primer lugar, ¿hablaron? ¿Lo recibió el presidente? No lo sabemos. Pero, ¿habrán hablado? Y si hablaron, los términos fueron tan atractivos para la diplomacia como para después salir de Palacio Nacional y no poder decir nada.
o no querer decir nada, o llevarlo esto al terreno del sigilo. No, señor presidente, se equivoca usted. Usted no está representándose a usted. Usted representa a un país y a los intereses de su sociedad. Usted no es un hombre que gobierna para sí. Ya lo dijo usted en alguna ocasión. Yo ya no soy yo ya no me pertenezco al pueblo. Entonces, señor presidente, no se olvide que el pueblo tiene necesidades y dentro de estas necesidades está el conciliar un trabajo internacional en el que no se pierda la relación con nuestros mayores intereses por sus menores, pero que se vuelven mayores caprichos. Usted gobierna bajo capricho. Ha vivido bajo capricho. Es usted un capricho. Y eso, para México, no debe de ser otra cosa más que la pesadilla de un capricho que pronto espero termine, por el bien de México y por el bien de su salud, señor presidente, porque gobernar bajo la tripa se le ve claramente que usted anda mal de salud física y, por supuesto, mental. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.